Buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Princesa de Mandalor. Espero que les guste y comencemos. Capítulo 14. 714, 24 Avi. Coruscant, Singularidad Verde. Tanya Crise. Un club de baile moderno, algo en lo que pensé que nunca estaría en ninguna de mis vidas. No tenía ninguna razón para que no me gustaran per se, además de la incómoda música fuerte que estoy seguro me estaba quitando años de audición. Simplemente no era algo con lo que tuviera que lidiar en mi primera o segunda vida. En mi primera vida había estado demasiado ocupado tratando de prepararme para mi vida como un asalariado de mayor rango con una carrera respetable. Y una vez que eso fue seguro, podría preocuparme por el entretenimiento, las relaciones y las cosas que supuestamente hicieron la vida más satisfactoria. Creo que lo más cerca que estuve de una situación así fue ser arrastrado a una fiesta de la escuela secundaria donde tuve que bailar el robot porque era lo único que sabía. Mi segunda vida fue un poco más irregular en exactamente lo que había estado haciendo, ya que había sido mucho más larga. Había estado demasiado ocupado bailando por el aire para evitar la muerte caliente para bailar en el suelo. Incluso después de haber sobrevivido a la guerra, creo que mi vida había estado demasiado ocupada para disfrutar de tales comportamientos como ahora me vi obligado a complacerme. Esta vida, al menos, tuve un entrenamiento formal de baile, pero eso no fue muy útil con la marca particular de baile que ocurría a mi alrededor. Francamente, la mayoría parecía que la gente estaba salpicando en la pista de baile, pero aparentemente ese era el estilo, así que lo seguí, aunque no tan desconcertado como algunas personas. Afortunadamente, mi compañero de baile, Engis, parecía ser tan terrible como yo, así que al menos, parecía normal y sin educación sobre cómo bailar y no raro. Ser inculto significaba que podías aprender a bailar, parecer raro significaba que eras raro y debía ser evitado. Si bien tuve que entretener todo el fenómeno del baile por un tiempo, me estaba cansando un poco y me había excusado para encontrar un área para sentarme un poco. Negocié mi camino entre la multitud y me dirigí hacia un conjunto de cabinas cerca de la sección de bares del club. Ordo estaba conmigo, sin duda tratando de asegurarme de que me mantuviera a salvo y en cuanto a Bai y su cita, les he perdido la pista. Estaba tratando de obtener una profunda sospecha de que esto era un poco de rebelión contra su familia. Eran de un trasfondo más tradicionalista y, aunque no estaba muy familiarizado con todos los pensamientos tradicionalistas sobre la sociedad moderna, tuve la clara sensación de que pasar el rato en un club era un tabú. Cuando tenga la oportunidad, realmente debería investigar el punto de vista tradicionalista sobre la ética moral. Por mucho que me hubiera preocupado más por su postura sobre asuntos militares, que en ese momento creía que era importante ya que los asuntos militares era lo que más los enfurecía, también necesitaba investigar cuáles eran sus otros puntos de vista políticos para no pisarles demasiado. Espero que la rebeldía de Bai no me haya causado demasiados problemas con ellos. Las cabinas en cuestión resultaron estar un poco más llenas de lo que me hubiera gustado, pero necesitaba sentarme un poco, así que le pregunté a un alienígena de piel verde, con cuernos saliendo de su cabeza, si podía tener un par de lugares en su mesa. El alienígena verde me miró y asintió antes de decir: claro, pequeña señorita, usted y su novio pueden tener esos asientos, aunque no es un poco joven para estar en un establecimiento así. Simplemente evité esa primera pregunta, ya que era útil publicar información errónea, considerando que no quería que mi tiempo aquí se remontara a mi carrera de representación, y me centré en la que realmente importaba cuando tomé un lugar. 16 es el mínimo para que lo dejen entrar, pero mi amigo realmente quería hacer algo diferente, así que aquí estamos. El alienígena de cabeza verde asintió: oh, sí, siempre y cuando evites el bar real, puedes entrar aquí para festejar con tus amigos. Bueno, en realidad no podría ir al bar si quisiera decir claramente arriba que verificarían su identificación y como estaba por debajo de la edad para beber y no quería que mi identificación fuera revisada por la maquinaria que tenían allí, dejaría un rastro. Técnicamente verificaron nuestras identificaciones antes de que entráramos en las instalaciones, pero esa información no se registró, ya que fue hecha únicamente por el portero que revisó el papeleo y dijo sí o no.
Y hubo una cantidad inquietante de sí cuando se trataba de mostrar la identificación senatorial. Tenía la sensación de que mientras entrarás con una identificación senatorial, te dejarían entrar. El alienígena verde levantó su bebida y dijo: bueno, bienvenida a la fiesta, señorita. Pescando mi nombre. Tanya de Gurachav, representante de uno de los mundos del borde exterior. Dije que mi rostro estaba ligeramente oscurecido por las gafas de sol que llevaba puestas, así que espero que mi identidad se mantenga segura. Todo lo demás que dije era la verdad desde cierto punto de vista. Este es Singhis Rerugen, mi acompañante de la noche, para asegurarme de no meterme en demasiados problemas. Recibí una risita del alienígena verde y su cita humana también se estaba riendo, así como ella se sentó a su lado. No había asimilado mucho sobre ella, además del escandaloso atuendo que nunca habría jugado bien en la década de 1950 en Estados Unidos. Demonios, no creo que hubiera jugado bien en Japón en la década de 2010. Pero lo que realmente me llamó la atención fue el par de brazaletes de estilo mandaloriano en su muñeca. Eso me levantó las cejas, no estaba exactamente seguro de cómo habían llegado aquí tan rápido. Todavía estoy sentando las bases para mostrarles que es una herramienta moderna y útil, pero aquí ya estaban empezando a ser parte de la tendencia. El alienígena verde, sin embargo, interrumpió mis pensamientos y dijo: soy Urmero Diratis, representante del sector Iminis, y este es mi compañero de trabajo Rasis y Grokan del sector Abrai. Asentí con la cabeza, notando que ambos sectores estaban en el borde exterior. Curioso acerca de dónde recogería eso, levanté mi brazo para mostrar el mío y dije: oh, también tienes un bracer mandaloriano. La mujer miró la mía y sonrió antes de mostrar la suya más apropiadamente. Sí, acabo de recoger uno ayer. Hay una nueva compañía Mando Logistics, creo. Están trayendo lo que denominan productos de grado civil de Mandalore y vendiéndolos aquí. Parece una herramienta muy útil, y con lo peligroso que parece ser el Galaxy en estos días, pensé que era mejor que recogiera uno mientras aún pudiera antes del inevitable inicio del bloqueo. Mi ceja se levantó por dos razones. 1. Alguien ya había creado una empresa para traer productos mandalorianos. Eso fue interesante y tendría que investigar más para averiguar exactamente quién dirigía esta empresa y si estaban pagando sus impuestos al sector. Y 2. ¿Qué bloqueos? ¿Bloqueos? Preguntó, curioso en cuanto a lo que estaba pasando, que podría haberme perdido. Los dos compartieron una mirada antes de encogerse de hombros. Urmero se inclinó hacia adelante un poco conspirativamente y dijo: eres consciente de lo corrupto que es este sistema, ¿verdad? La República se está convirtiendo cada año en un sistema fallido. Ha sobrevivido a su utilidad como democracia y es francamente incapaz de hacer nada para mejorar las vidas de la gente del borde exterior. La esclavitud es una práctica ilegal en la República, pero si le dijeras eso a la gente de los otros alcances, te reirían, porque casi todos los demás planetas tienen problemas con los esclavistas del Imperio Ut que deambulan, o alguna otra pequeña facción que se aprovecha de lo fuera del camino que están nuestros sistemas desde el núcleo. Externamente estaba asintiendo con la cabeza, internamente no estaba de buen humor. Incluso se podría decir que estaba gritando. Pero para mantener las apariencias, simplemente dije: soy consciente de que tiene problemas, aunque asumiría que a través de negociaciones y conciliaciones los problemas podrían resolverse. Urmero suspiró y se encogió de hombros. A lo largo de los años ha habido intentos, y habrá más intentos en el futuro, pero mucha gente está llegando a la conclusión de que debe haber un divorcio pacífico entre el borde exterior y la República. Si suficientes planetas abandonan la República, no tienen ejército, ni marina, realmente no pueden hacer nada al respecto, y podemos ponernos a trabajar limpiando el desastre que la República ha dejado sin resolver durante los últimos 1000 años. Esto no era bueno, teóricamente lo que decían era cierto, teóricamente lo que querían era bueno. Tener dos naciones en el Galaxy sería mejor para la economía en su conjunto, ya que tendrían razones para competir entre sí, y si están compitiendo para demostrar que cada lado es mejor, eso está bien en privado. Pero las posibilidades de que cada nación necesite un ejército aumentan bastante. La galaxia era un tapiz de historias relacionadas con un conflicto entre dos facciones a lo largo de milenios.
Y dudo que eso fuera a cambiar solo porque ambos reclamaban la democracia como el inquilino central. Así que sí, podrían tener razón en que la República no tenía ejército y la Marina no podía hacer nada al respecto ahora. Pero dale un par de años y esa situación cambiaría drásticamente, estoy seguro. La razón por la que no había ejército para la República es que no había una amenaza posible para la República. Lo que querían crear era una posible amenaza que pusiera a Mandalore en una posición terrible. Si estaba entre el borde exterior y la República, Mandalore se encontraba en una de las encrucijadas y podría convertirse fácilmente en un campo de batalla para cualquier conflicto entre los dos. Si surgiera un conflicto, el medio podría declarar neutralidad en el conflicto, pero eso solo funcionaba si se podía defender esa neutralidad. Suiza había logrado eso durante la Segunda Guerra Mundial bastante bien con su postura de neutralidad armada, aunque también dijo que las caídas de tales tácticas como que durante la guerra Estados Unidos había perdido algunos bombarderos debido a la neutralidad armada de Suiza y luego, de repente, Suiza es bombardeada accidentalmente. Esa era una historia probable para eso y era una historia probable ahora para lograr la neutralidad armada, debes estar a la defensiva las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y preocuparte de que un lado de un conflicto decida que no respeta tu neutralidad armada lo suficiente y te bombardee de todos modos. Francamente, la postura de Mandalore sobre el pacifismo habría sido la perdición del sector si tal conflicto surgiera entre el borde exterior y el núcleo. Necesitábamos un ejército y una fuerza de autodefensa rápidamente, y una profesional, con suficiente respaldo para poder mantener un área. Si tan solo no se nos prohibiera construir droides de batalla. Maldito sea el gobernador Brox cuya cabeza miope volvió a joder a Mandalore, ya que por tratado el sector tenía prohibido crear cualquier tipo de droides de combate. Pero esas son preocupaciones para el futuro, en este momento necesito parecer completamente a gusto y no enloquecer frente a posibles oponentes políticos en los próximos años. Eso tiene sentido. Me ofrecí, tratando de apaciguar su pensamiento, aunque se lo pedí. Pero, ¿qué es lo que impide que el Imperio Wu tome la iniciativa y se expanda a su nueva república del borde exterior teórica? Razizi habló. El conde de Sereno ya ha estado en negociaciones con los Utts, por lo que sé, hay negociaciones en curso con varias corporaciones sobre la creación de un ejército de autodefensa para el borde exterior con droides. Felicitaciones, acabas de convertirte en una amenaza, juré mentalmente. Hace 700 años, Mandalore había sido bombardeado por intentar algo así, y luego, hace 20 años, Mandalore había sido bombardeado por construir droides de guerra y ahora están haciendo ambas cosas. Tenías que admirar la audacia o la estupidez que se exhibía. Toda la guerra era una certeza ahora, puedo ver la estratagema que probablemente usarían, el borde exterior simplemente diría que sería su versión de la fuerza judicial destinada a tratar de limpiar la escoria y la villanía que habían echado raíces. Pero de nuevo, hace 700 años sucedió lo mismo. Juro que ninguna de estas personas que fueron elegidas para representar a sus gobiernos había leído un libro sobre historia galáctica. Si de alguna manera llegaba a cualquier posición de poder en Mandalore donde tuviera la oportunidad de determinar quién sería el próximo representante, el requisito principal en la lista era estudiar la maldita historia de la galaxia. Asintiendo con la cabeza como si no estuviera gritando internamente, pregunté, ¿Conde de Sereno? ¿No es un ex maestro Jedi? La pareja asintió con la cabeza de acuerdo, lo cual fue interesante. Hace 1000 años la mayoría de los cancilleres de la República eran sensibles a la fuerza o miembros de los Jedi, parecería que uno de ellos quería volver a ese estilo de gobierno que tenía algún sentido. Tal vez era un estudiante de historia y pensó que el sistema funcionaba mejor de lo que era. Lo dudo, al menos en la parte de trabajar mejor, sin haber conocido realmente al hombre no sabría cómo pensaba. Así que estamos mirando hacia el regreso de una república teocrática, dije, haciendo que la pareja me mirara confundida. Esta república del borde exterior sería guiada por un liderazgo Jedi al menos de alguna forma, lo que significa que no es una república sino una república teocrática, ya que no hay duda de que el liderazgo escuchará la voluntad de la fuerza supuestamente. Urmero negó con la cabeza, no, solo va a ser una república, el conde Dooku es un ex Jedi, no un Jedi actual.
Es simplemente un líder entre los sistemas que han visto los problemas y más vocal al respecto con experiencia en negociaciones. Me recosté en el asiento y me froté la barbilla. Era extraño que un maestro Jedi dejara la orden, y mucho menos asumiera una causa política como esa. A menos que, los Jedi eran estudiantes de historia, suponiendo que tal vez hayan visto la escritura en la pared mucho antes que nadie sobre la posibilidad de lo que está sucediendo ante mí y ya estamos haciendo movimientos para asegurar la existencia de su orden, sin importar lo que sucedió en el conflicto. Si hubiera una orden Jedi en ambos lados del conflicto, no sería tan catastrófico ya que ambas partes estarían tratando de minimizar las pérdidas. Y dado que la orden Jedi estaba centralizada en la región núcleo, no podían ser exactamente tan efectivas en el borde exterior. Tal vez este fue algún tipo de método para crear una orden del borde exterior para manejar la situación directamente con una idea general de que algún día en el futuro esas órdenes se fusionarían en una sola nuevamente, entonces no sería un gran problema. Si eso es lo que la orden estaba haciendo, eso era algo de ajedrez 3D en un nivel que no podía entender, ya que estaban arriesgando bastante en la posibilidad de guerra. Sacudiendo ese pensamiento como una teoría de la conspiración, algo que había encontrado a lo largo de los años, a lo que había sido demasiado propenso cuando trataba de averiguar qué estaba pasando. Le pregunté. ¿No parece este un tema terrible del que hablar? Quiero decir que en esencia estás creando otra nación además de la República en secreto. No es tan secreto, dijo Urmero, se supone que los primeros documentos oficiales saldrán dentro de los próximos 3 meses. Por lo que escuché, probablemente tomará 4 años para que el divorcio finalice, pero algunos esperan que solo poner la amenaza de que podríamos hacerlo sea suficiente para que la República tome la situación en el borde exterior más en serio y haga que realmente hagan su trabajo. Lo dudo, la República está estancada y no quiere hacer nada. Lo más probable es que sus ejecutores Jedi amenacen al planeta que oficialmente puso el papeleo. Parpadeé y pregunté, ¿amenazar? ¿No son simples pacificadores y monjes con espadas láser? Supongo que después de 1000 años no son los guerreros de la leyenda que mantuvieron unida a la antigua república. Razizi se rió entre dientes antes de decir, tienes ese derecho, ya no son los guerreros de la leyenda. Creo que ya no tienen su honor, ahora son solo perros del Canciller Supremo, enviados a cualquier planeta que desobedezca a la república para entablar negociaciones agresivas. Lo que la mitad de las veces, termina en un porcentaje de la población que necesita nuevas extremidades. Urmero asiente con la cabeza antes de agregar. Estoy seguro de que los Jedi tienen la intención de ser perros canciller, pero se han desconectado demasiado de las personas en mi mente, la gente les pide que se ocupen de la esclavitud y otros problemas del sector del borde exterior, y tal vez un Jedi aparecerá generalmente solo si hay un informe de un posible sensible a la fuerza en el área. Pero si el político intenta hacer algo para lidiar con el problema por sí mismo, OD Jedi aparecerá entonces ¿para qué? Y por lo general, no para ayudar, sino porque les preocupa que vayas a comenzar una guerra y quieren que te detengas. Una cosa extraña que noté mentalmente, parecen estar muy sesgados contra la Orden Jedi, pero no tenían ese problema con esto, el conde Dooku, que era un ex Jedi. ¿Era esto solo una situación de él es uno de los nuestros, así que está bien o había algo más? Me parece que el verdadero problema son los Jedi que están demasiado cerca de los anillos de poder entonces. Propuse sentarme en mi asiento. Probablemente necesiten pasar más tiempo en el borde exterior haciendo el bien allí y menos tiempo aquí en el núcleo trabajando con políticos. Urmero asintió, eso es lo cierto cuando realmente lo piensas. Pero, ¿quién les va a decir eso a la cara? Se sientan en su templo viviendo a la luz del sol en la cima de la ciudad más grande de la galaxia y tienen todo cuidado de ellos, desde droides hasta personal. Estoy seguro de que hacen más que eso, pero viven en un entorno socioeconómico diferente al de la mayoría del galaxia y, en mi opinión, es más fácil separarse de tener que lidiar con problemas terribles. Probablemente mucha gente, dije de hecho, probablemente no hay fin de personas que estarían dispuestas a decirlo. Es solo nuestro Jedi dispuesto a creerlo. Hubiera dicho más, pero Bai se acercó a donde estábamos sentados colgando de Tavi, obviamente.
Ya sea cansado o zumbado, cualquiera de los dos era posible ya que creo que el mínimo para beber era 18 en Coruscant. Hola Tanya, es hora de ponerse en marcha, creo. Dijo, sonando lo suficientemente sobria. Asentí y me volví hacia los dos que nos dejarían sentarnos allí y dije, gracias por esta maravillosa conversación. Tendré en cuenta las cosas de las que hemos hablado. Antes de volverse hacia Engis y decirle, sigamos nuestro camino entonces. Él asintió, parecía estar aturdido, no estoy muy seguro de por qué, tal vez se había colado una bebida cuando yo no estaba mirando, pero se levantó justo después de que salí de la cabina y comenzamos nuestro camino de regreso a la entrada principal. Sin embargo, la información, como mínimo, que había recibido era preocupante y algo en lo que tendría que pensar profundamente. Tal vez en 4 años la República iba a despertar al hecho de que una parte de su gobierno simplemente se fue y formó un nuevo gobierno, lo que significaba que Mandalore podría terminar en la primera línea de un conflicto. Tendría que presionar de alguna manera para el armamento y la creación de una fuerza de autodefensa pronto. De lo contrario, terminaríamos invadidos entre dos ejércitos que luchan entre sí. La pregunta era, ¿podría ser algo en 4 años? Tal vez 5 o 6, dependiendo de cuánto tiempo tardó la República en responder. 714, 24 Avi. Coruscant, calles del Distrito Superior. David Craig. Deberíamos haber conseguido un lugar de estacionamiento que estuviera mucho más cerca. Vi murmuró por mi hombro mientras se apoyaba fuertemente contra mí. Había bebido quizás demasiado de las bebidas de bajo contenido alcohólico que servían en ese bar del club. Una situación desafortunada realmente, ya que creía que las cosas habían ido un poco más a mi manera, pasaríamos la noche juntos. Sin embargo, yo no era un Dicut y participar en tales comportamientos con el mejor amigo con discapacidad mental de su jefe era una buena manera de aprender a volar sin un jetpack. Bueno, eso y no fui tan crudo como para participar en tales comportamientos. Era muchas cosas, un amante de las cosas más finas como las artes y la moda, un encantador de mujeres, capaz de press de banca 3,5 veces mi propio peso, y un tonto para el amor y las peleas. Sin embargo, yo no era un villano. Apoyando al nativo de Mandalorian con mi cuerpo más corto, simplemente dije, no te preocupes, querida, volveremos pronto al Speder. Había considerado la posibilidad de llamar al comandante Hordat para que viniera a recogernos, pero pensé que estaríamos bien. 4 mandalorianos, 3 de los cuales están en buena forma de lucha, podrían enfrentarse a cualquier amenaza que la ciudad pudiera lanzarnos. Y fue solo una corta caminata 1 o 2 cuadras por la calle y luego una cuadra hacia abajo para llegar al área de estacionamiento. Por supuesto, esto estaba mucho más cerca de los bordes de los distritos a los que se le permitió ingresar a mi cargo, pero estoy seguro de que no habría ningún problema, la policía debería ser más que adecuada en esta área. Yo asumiría, por supuesto, que no fue una distopía corrupta. Pensándolo bien, probablemente debería haber traído un juego de blaster para aturdir al menos. Tanya y Engis caminaban frente a nosotros charlando sobre la historia por los sonidos de la misma. La pareja era nerds absolutos, no es que yo tuviera nada en contra de eso, pero la historia no era una de las cosas que me interesaban. Como era el pasado, estaba muerto, algo que debía olvidarse. El futuro era más importante, seguido de cerca por las tradiciones y la cultura. Probablemente fue lo mejor, había abandonado mi plan inicial cuando me uní por primera vez a la Guardia Real para encantar a la princesa. Si realmente me comprometía con ello, estaba seguro de que podría lograrlo. Simplemente no es algo que hacer cuando no solo había competencia, el que ya había comenzado a poner el trabajo de campo en su lugar. Perseguir al amigo de la infancia de alguien, de quien han estado enamorados desde entonces, generalmente termina con mucho dolor para la persona que persigue a dicho amigo de la infancia. Por lo general, el tipo físico y, a veces, conduce a la muerte, ya que las peleas tienden a ser mucho más brutales cuando una chica estaba involucrada, al menos en su mundo natal lo hicieron. Pero eso es aparte del punto, simplemente no iba a arriesgar su relación profesional con Engis, especialmente cuando vaya era más divertido.
No había planeado comenzar a encantarla, simplemente se había ofrecido como voluntario para ser el conductor cada vez que la princesa tenía una reunión en el templo Jedi, y como Bai terminó solo por un tiempo, mirando el arte, decidió ir un día, para hacerle compañía. Y resultó que tenían algunas cosas en común, principalmente problemas dominantes de los padres. No conocía todos los problemas que Bai tenía con su madre, no era alguien que presionara demasiado en ese tipo de cosas, pero estaba dispuesto a escuchar, y escuchar es la mitad de la batalla para encantar a una persona. A través de ella aprendió que ella era una Sith y citaba mandaloriana tradicionalista, o al menos sus padres lo eran, y ella era más de espíritu libre. También conocida como ella quería rebelarse contra sus padres, pero no estaba segura de cómo iba a ser capaz de hacer eso cuando se suponía que debía permanecer junto a la princesa todo el tiempo y permanecer en el distrito senatorial. Un problema fácil para un hombre de su calibre, sugirió, ya que eran tan buenos amigos. Tal vez, ella podría hacer que Tanya también fuera más rebelde. Y mencionó que sabía acerca de este pequeño club en particular en los bordes del distrito senatorial. Algo que descubrió en los primeros 3 meses, así como también obtuvo 8 horas libres todos los días, iba a explorar un poco durante ese tiempo. Tenía que asegurarse de que funcionara, pero retrató la confianza suficiente para que ella hubiera tenido la confianza suficiente para intentarlo. Lo más probable es que Tanya también fuera un poco rebelde porque había sido casi demasiado fácil obtener el visto bueno de ella. Todo lo que realmente importaba entonces era organizar las cosas para que pudiéramos lograrlo. En His fue invaluable, estaba su obvio enamoramiento de la princesa, lo que no solo lo convirtió en una buena cita para el club, sino que lo hizo útil para el viaje al centro comercial. Como 2 guardias tenían que estar cerca de Tanya básicamente todo el tiempo del día, todo lo que tenía que hacer era asegurarme de que estuviera asignado al mismo viaje al centro comercial que yo, entonces la noche del Club Tada era una oportunidad. Y por lo que había visto, había sido un éxito mágico. Tanto es así que probablemente tenga que descubrir cómo lograrlo de nuevo. Oh, bueno, eso fue para el futuro, en este momento solo necesita que las chicas y el nerd regresen a la seguridad de la torre. Puedes preocuparte por su próxima noche de fiesta rebelde más tarde. Tanya y His doblaron la esquina de un edificio frente a nosotros que conduciría a las escaleras a los pisos de abajo para que pudiéramos obtener nuestro Speeder cuando las cosas se iban de lado. His tropezó hacia atrás, pareciendo haber sido golpeado. ¿Dónde estaba Tanya? No lo sabía, pero eso no era una buena señal. Había hecho algo para enojar a Tanya. El nerd se había vuelto demasiado grande para sus britches y había hecho algo desagradable. Bueno, los gritos y los sonidos de lucha provenientes del pasillo del que acababa de ser noqueado dirían lo contrario cuando tanto Bai como yo entráramos en acción. Cruzando la distancia de 5 pies que nos había separado del lodo. Volviéndome para mirar por el pasillo que conducía a nuestro coche, inmediatamente vi el problema y las cosas nuevas se habían vuelto en forma de pera, bastante horribles. El pasillo estaba siendo disputado por 2 grupos, ambos con bonitos trajes y que parecían haber sido de clase alta por naturaleza. No importa su estatus de clase alta, parecería que tenían algún tipo de disputa en curso, ya que se estaban golpeando a fondo el uno al otro y lo que solo podía suponer era una especie de guerra de pandillas corporativa entre los trajes negros y los trajes bronceados. Sé que había alguna otra razón mayoritaria detrás de esto, pero esa parece ser la forma en que fueron las líneas de conflicto. La mayoría parecen ser humanos o humanoides, aunque pensé que vi algunos alienígenas más de aspecto brutal cerca de la parte posterior mientras el grupo luchaba entre sí en las escaleras. Parecía que había 40 de ellos en total. Pero supongo que Tanya y el nerd habían doblado la esquina justo cuando la lucha había comenzado y se habían visto envueltos en el conflicto. En cuanto a la condición y ubicación de Tanya, que era la parte más importante de esta situación, estaba bien por lo que pude ver. A sus pies había 3 de los pandilleros vestidos de lado con trajes negros y uno con un traje bronceado. Ella se enfrentaba a uno con un traje bronceado que seguía tratando de golpearla en la cara, pero parecía tener un escudo en miniatura incorporado en su vambrace y estaba bloqueando sus intentos.
Lo cual fue probablemente lo mejor, ya que aparentemente era una de esas personas modificadas. Cada vez que lanzaba un puño, se lanzaba a 6 pulgadas a una velocidad más en línea con un misil a alta velocidad. El impacto es haber golpeado su espalda contra la pared mientras el matón corporativo intentaba derribar sus defensas. No, eso era algo que no podía dejar que sucediera. Cualquier daño que la princesa recibiera sin duda se reflejaría mal en mí y en el nerd, así que necesitamos sacarla de esta situación rápidamente. Sin decir una palabra, me moví para unirme a la pelea dirigiéndome directamente al hombre que estaba tratando de aplastar el cráneo de Tanya con su martillo neumático automatizado. Uno de los trajes negros se interpuso en mi camino diciendo: piérdete chica, que las chicas ya se metieron en esta pelea a la que no necesitas unirte. No dejé que terminara, simplemente puse todo el músculo que tenía en un buen gancho de derecha y lo envié volando 2 pies en el aire, se estrelló contra el costado del idiota del martillo neumático, y ambos cayeron por las escaleras. Antes de que pudiera moverme para buscar a Tanya, para agarrarla de la mano y sacarla de esta situación, uno de los trajes bronceados vino hacia mí con una cuchilla. Me las arreglé para bloquear el ataque con mi propio vambrace y obtuve un maravilloso espectáculo de Bai, realizando una excelente patada voladora enviando a ese gángster rodando por las escaleras y derribando a algunos otros como bolas de bolos. Aterrizó en el escalón junto a mí y se inclinó, obviamente no tan equilibrada como debería. Así que la agarré por la cintura para estabilizarla. Ordo aparentemente se levantó y ya estaba de vuelta en la pelea, abriéndose paso a través de 2 de los trajes negros que se habían interpuesto entre nosotros y Tanya. En cuanto a la propia Tanya, la pila de cuerpos a sus pies había crecido de 3 a 6 en el momento en que miré hacia otro lado para lidiar con el ataque con cuchillo. Los gángsters parecían darse cuenta de que su propia pelea mezquina era ahora un espectáculo secundario a nuestro asalto desesperado para romper su lucha, para decírtelo. Y si hubieras empezado a huir, los trajes negros bajando las escaleras hacia el estacionamiento donde nuestro coche estaba en una situación desafortunada y los trajes bronceados tratando de pasarnos para llegar a la calle de arriba, suponiendo que a donde estén estacionados sus vehículos. Y estábamos atrapados en el medio, ya que los que no estaban huyendo ahora estaban tratando de rodearnos. Y esos gángsters estaban tirando de armas reales, uno de ellos incluso sacó un blaster y apuntó a Tanya. La princesa fue mucho más rápida de lo que hubiera supuesto, ya que pudo poner su escudo entre ella y el cerrojo, cargó directamente contra el tirador para poner su mano alrededor de la muñeca del hombre y empujó su mano hacia arriba para que el blaster apuntara al techo. Con un golpe sordo, Tanya golpeó su rodilla contra la ingle del hombre trajeado, aturdiéndolo lo suficiente como para que Tanya le quitara el blaster de la mano. El gángster fue tratado con Tanya golpeando sus rodillas y enviándolo cayendo por las escaleras para unirse al grupo ya creciente de cuerpos en la parte inferior de las escaleras. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera hacer un movimiento para unirse a la princesa y consolidar nuestra línea defensiva, el sonido revelador de la electricidad chispeando en duelas se disparó en la parte superior de las escaleras, haciendo que todos miraran en esa dirección. Y causando que se forme un hoyo de mierda en mi estómago. Cargando desde lo alto de las escaleras había guardias reales mandalorianos, con sus bastones apuntando en nuestra dirección general mientras bajaban, mientras golpeaban a cualquiera que intentara interponerse en su camino. Uno de ellos balanceó su bastón en el intestino de un pandillero antes de proceder a rodar sobre su espalda antes de darle un golpe brutal en la cabeza con un golpe a 2 manos de su bastón. Otro entrega una combinación brutal de golpes rápidos con ambos extremos del bastón antes de terminar con un empuje en la cara y un fuerte balanceo en su cabeza. Alguien sacó su blaster y abrió fuego contra una guardia real solo para que su personal desviara las explosiones hacia la pared. Los disparos que no fueron desviados simplemente se desvanecieron cuando se conectó a su armadura Beskar. La comprensión de que no podían dañar a los guardias que los presionaban pareció hacer que los gángsters se dieran cuenta de que habían metido la pata y comenzaron a correr por las escaleras para alejarse de nosotros. Una vez que los gángsters habían sido eliminados, los guardias reales formaron un perímetro alrededor de la princesa. El comandante Ordag levantó la visera de su casco y me miró directamente mientras yo decía: ustedes 4, suban esas escaleras y suban a la camioneta, ahora.
Su tono dejó bastante claro que no habría forma de salir de esto y ni siquiera valía la pena tratar de explicar que no éramos responsables, así que simplemente asentí con la cabeza, al igual que la mayoría del resto del grupo mientras nos abríamos paso. Lo escuché murmurar algo acerca de tener que explicar esto a las autoridades correspondientes, que mirando hacia arriba me di cuenta de que habíamos estado en cámara todo el tiempo. Esperemos que eso no vuelva a dañar a la princesa de ninguna manera. Sin embargo, dio una pelea muy buena, pero ahora entiendo por qué el nerd estaba interesado en ella. 714, 24 Abby. Coruscant, Torre Mandaloriana, Cuartel de Guardia Strukordak. Gracias Manda por los perezosos oficiales judiciales. No ha sido necesario hablar mucho para que los policías no investiguen demasiado toda la situación, simplemente decir que ella era una representante política había sido suficiente para ellos. Oh, claro, Tanya ahora tenía un registro de citas sin comillas con la policía, que probablemente no era lo que a nadie en el gobierno le gustaría escuchar, pero fue como un incidente de ser atacada, y mientras nadie fuera a buscar, toda la situación debería pasar en un par de años, no es como si fuera a meterse en más peleas. Manda, espero que no se metan más peleas, al menos lastimaría gravemente a 3 de las personas que se le acercaban, lo que merecían, pero no era un buen aspecto para un tipo de embajador político atacar a la gente y salir impune. Y ella saldría libre. Desafortunadamente le dije que estaba bajo arresto domiciliario durante las próximas 3 semanas, pero este era un arresto domiciliario emitido por la Guardia Real, los guardias senatoriales estaban más que dispuestos a mirar hacia otro lado. Supongo que este no fue un incidente infrecuente como algunos de la galaxia esperarían, solo algo que intentaron encubrir. Pero por ahora Tanya estaba bajo arresto domiciliario y, además de sus deberes diplomáticos y tal vez visitas al templo Jedi, no se le permitió volver a hacer nada como esto. En cuanto a los dos Dikuts, que pensaron que era una gran idea hacer este truco. Estaban de pie frente a mí, con la esperanza de que al permanecer inmóviles se volvieran invisibles. Por un lado, nunca deberían haber seguido con toda esta operación para empezar, por otro lado, la princesa está ilesa, pero eso se debió principalmente a su propio entrenamiento en lugar de la competencia de estos dos, por lo que se requiere un castigo para igualar el puntaje y desalentar escenarios como este de volver a suceder. Tengo la mitad de la mente para hacer mi trabajo e informar este incidente a la duquesa Satine y hacer que los transfiera a los dos de regreso a Mandalore y los reemplace. Los dos hicieron una mueca, ya que ese sería el final de sus carreras, además de traer deshonor a sus familias. La única razón por la que no estoy en un local con la duquesa en este momento es el hecho de que la señora Kryze está ilesa y el incidente terminó relativamente rápido de una manera que podría ser barrida debajo de la alfombra como un caso de defensa propia. Los dos lanzan un suspiro de alivio ya que no se les da un boleto directamente a Mandalore. Todo este incidente podría haberse evitado si me hubieras hecho una solicitud. Podríamos haber resuelto algo, hacer una cubierta y minimizar el riesgo para evitar que cosas como esta pusieran en peligro nuestra carga. Cuando la duquesa Satine nos asignó para ser sus guardias, nos convertimos en parte del séquito de la señora Kryze, a quien juramos proteger y servir lo mejor que podamos. Sus deseos son solo superados por su seguridad, sus deseos ni siquiera están en la lista para su consideración. Si ella no quiere ir a un club, usted obedecerá. Kryze tiene la edad suficiente para ser considerada una mando, eso significa que es lo suficientemente madura como para tomar sus propias decisiones y ser responsable de esas decisiones y lo respetarás como si viniera de la propia duquesa. Esto nunca volverá a suceder, ¿estamos claros? Los dos asintieron con la cabeza, pero necesitaba llevar el punto a casa. Dije. Son. Nosotros. Claro. Señor, sí señor. Les di tiempo a los dos para guisar un poco antes de pasar a informarles de lo que sucederá a continuación. Mientras la señora Kryze y la señora Vizsla están bajo arresto domiciliario, ustedes dos tendrán algo más exigente físicamente. Después de ver su actuación en las cámaras de seguridad, consideré que su capacidad de combate desarmada era totalmente inadecuada, apenas lo suficiente para proteger a la princesa mientras estaba disfrazada de civil.
Y así, durante las próximas 3 semanas vas a pasar por un entrenamiento de combate adicional sin armas, donde te entrenaré personalmente para que puedas defender a la señora Crise de manera efectiva, incluso solo con tu equipo civil. Los dos se miraron con inquietud, sintiendo que algo no estaba bien. Comenzaremos de inmediato, sígueme. Les sonreí antes de salir de la habitación hacia el gimnasio de la torre. Sus pasos siguieron los míos cuando los tres entramos al gimnasio. Dentro del gimnasio hay una amplia área abierta designada como el círculo de duelo, varios equipos de entrenamiento a los lados de la habitación y un par de puertas que conducen a duchas y una sala de almacenamiento para armas de práctica. Caminé hacia el círculo de combate antes de volverme para mirar a mis subordinados. Como calentamiento, tienes 10 minutos para derribarme. Esto me dará una idea general de con qué tengo que trabajar. No lograrían ese objetivo de 10 minutos. No tenían las décadas de experiencia que yo tenía, lo que pude decir por ellos temblando un segundo demasiado largo, parpadeando reflexivamente cuando apunté a sus caras, y ambos limitándose al estilo básico que la Guardia Real enseñó a los reclutas que no hicieron un uso completo del cuerpo humanoide como los codos y las rodillas. Pensé que me daría una buena idea de qué sección faltaba que dejaran que un montón de cyborgs en trajes les permitieran separarse de la princesa. Pero parece que tengo mucho trabajo por delante. Tendría que empezar de cero y construirlos ladrillo por ladrillo. Comenzando con un juego de pies básico y una base estable. 714, 24 Abby. Coruscant, Torre Mandaloriana. Tanya Crise. Bueno, anoche podría haber ido mucho mejor. Pensé mientras me sentaba en mi silla mirando el horizonte de Coruscant. No había planeado que ocurriera toda la desastrosa pelea. No había planeado muchas cosas anoche, pero ciertamente no planeaba terminar en arresto domiciliario por el próximo tiempo. Aunque no me afectó demasiado ya que todavía se me permitía hacer mi trabajo. En todo caso, esto evitaría que Vi me arrastrara a otra de esas aventuras. O al menos dame tiempo para asegurarme de que si alguna vez volviera a suceder, la situación estaría mucho mejor planificada para que no terminemos accidentalmente entrando en una guerra de pandillas entre corporaciones. Porque este planeta tiene que ser una distopía cyberpunk. Bueno, por supuesto que sabía por qué, era el núcleo de una civilización intergaláctica y un centro económico. Por supuesto que se volvería así, francamente era un poco curioso porque la línea entre humanos y droides, siendo gris por así decirlo con esas personas mecánicamente modificadas, caminando no había comenzado el debate sobre el tema de los derechos de los droides. No iba a estar presionando eso yo mismo, eso era demasiado rockero en mi opinión, aunque sí vi problemas con toda la esclavitud de los seres sintientes. A pesar de que se recomendaba borrar los recuerdos de X4 cada 2 meses, iba a ignorar eso y confiar en la economía para hacer el trabajo. Le pagué un buen salario en mi mente, le di el 20% de mis ingresos para la inversión y luego el último 10% que le di también se archivó como inversión y en realidad era el salario que le estaba pagando. Me imagino que tarde o temprano descubriría que podía hacer lo que quisiera con ese dinero. También sospeché que en el momento en que lo descubriera sería el momento en que sería completamente sensible, así que estaba interesado en cuándo lo haría. Sé que había temores de revueltas de droides y cosas así que se remontan a milenios en esta galaxia, pero simplemente pensé que era el mismo problema con la esclavitud o la esclavitud asalariada. Si no le pagas a alguien lo que vale, eventualmente se enojará contigo. Y eso generalmente ha llevado a la rebelión y al comunismo que fracasaría, que es probablemente la razón por la cual las revueltas de droides siguieron fallando. Sin embargo, eso estaba fuera de tema, ya que todavía me estaba recuperando de la noche de exceso en la que nos habíamos involucrado. Vi no había salido de su habitación, así que supongo que había bebido demasiado anoche. Y probablemente la vería en un par de horas cuando saliera para comenzar a ponerse sobria. Para mí, simplemente iba a disfrutar de la tarde y leer los últimos debates sobre el Códice de Plata. Vea lo que estaba pasando con ese pequeño trabajo para tratar de cambiar la agresión de la cultura mandolina, de luchar por la conquista a luchar por la defensa. La mayoría de los artículos que vi eran solo formas de ver la teoría que proporcionó en el Códice.
No disfruté del todo la única persona que me llamó por el obvio revisionismo histórico de los primeros años de los Mandalorianos, pero finalmente estaba de acuerdo con las ideas generales que había proporcionado. Fue bueno que decidiera no poner mi nombre en este trabajo. No solo mantuvo la neutralidad del trabajo, sino que permitió a las personas intentar comprender y llenar los vacíos en las áreas en lugar de depender de mí para presentarme y llenarlos por ellos. Había considerado crear un Códice de Plata volumen 2, para aumentar las cosas de las que debería hablar ahora que tengo una mejor comprensión de algunos elementos culturales del pueblo mandaloriano y de la galaxia en su conjunto. Podría llegar a hacer eso eventualmente, pero por ahora fue agradable leer lo que las otras personas están inventando para darme ideas que podría usar en el futuro. Tenía una sonrisa en mi rostro mientras pasaba del quinto documento mirando los componentes económicos de la teoría y las cosas propuestas que podrían crear más crecimiento económico para el sector Mandalore, cuando vi el documento de título que estaba mirando frente a mí y mi sonrisa murió en mi cara. El Códice de Plata volumen 2. El infierno es esto. Dije en voz alta sentado en mi silla, ahora el viaje en el tiempo existía y de alguna manera había enviado un documento del futuro o alguien estaba tratando de hacer crecer el códex, mi códex, sin mi consentimiento. Eso fue completamente preocupante porque no sabía lo que estaban tratando de decir, supongo que podía leerlo para averiguarlo. Al abrir el documento, rápidamente comencé a revisarlo y noté que la mayor parte era solo un refrito de lo que había propuesto originalmente en diferentes palabras, pero luego encontré una sección que era completamente nueva. Un mandaloriano no está solo. Un solo defensor mandaloriano se apoya en los hombros de miles, desde artesanos, técnicos, mineros, cortadores, burócratas, agricultores, químicos, armeros, trabajadores de logística y muchos más. Cada aspecto de la sociedad es responsable de alguna manera del despliegue de nuestros luchadores honrados. Bueno, sin embargo, no estaban equivocados y yo diría que sería el libre mercado en el que los mandalorianos necesitan confiar. La forma en que esto fue redactado me recordó algo, una expresión colectivista de la cultura mandaloriana. Toca los ritmos culturales correctos para golpear el orgullo de un mandaloriano, pero ¿qué es exactamente lo que esto pretende preludiar? Me dio un mal presentimiento. De hecho, no importa si estás trabajando en un organismo público o en una organización privada, estás contribuyendo a la gloria de Mandalore. Pero durante demasiado tiempo hemos permitido que los ideales perversos de separación entre nuestro gobierno común y nuestras expresiones privadas de infraestructura y valor de una república corrupta nos debiliten. Oh no, esto aquí mismo era una señal preocupante que pedía una fusión del sector privado y público. Personalmente, no puedo pensar en algo más aterrador que un gobierno y una organización privada estén de acuerdo. Están destinados a tener diferentes intereses y estar regulados por la separación de poder y responsabilidad que ambos tienen. Una afirmación directa de que los problemas en el sector se deben a la República. Lo cual es cierto, pero no en la medida en que esto implicaba. Este fue un intento de crear una narrativa de crisis de que la situación era desesperada y necesitaba ser tratada de inmediato. Esto no podría ser peor, ¿verdad? Nuestros funcionarios gubernamentales promueven regulaciones al estilo de la República que paralizan a las entidades corporativas mandalorianas leales, dando ventaja a los sindicatos inescrupulosos y deshonrosos que minan la riqueza del mandaloriano común para enriquecer a los parásitos en los mundos centrales. A su vez, las entidades mandalorianas privadas han huido de la fuerte regulación de Mandalore para establecerse en otro lugar, desarrollando y enriqueciendo a personas que no siguen nuestro credo. O, para ser justos, las regulaciones en Mandalore eran más pesadas que en la República, así que sí, esto era técnicamente cierto. Sin embargo, en mi opinión, ha ido mejorando en los últimos años. Podría implicar que esta persona no era alguien del sector core de Mandalore, tal vez uno de los planetas periféricos. Estaban hablando de ser leales al planeta de Mandalore, así que tal vez alguien que solía vivir en Mandalore antes de las guerras de clanes o tenía vínculos con el fantasma del pasado que venía a cazar el futuro. Esta es una situación vergonzosa que solo puede rectificarse mediante un nuevo examen de lo que es privado y lo que es público.
Oh, demonios, ahí está de nuevo, cuestionando lo que debería estar fuera del Estado y lo que debería estar dentro del Estado y una separación de Mandalore de cualquiera que esté fuera del Estado. Una asociación público-privada en verdadero estilo mandaloriano es un contrato entre el gobierno mandaloriano y las organizaciones privadas mandalorianas para actuar solo en interés del pueblo mandaloriano. Atraer riqueza a nuestros sistemas privados y lejos de lo deshonroso y parasitario. Una asociación público-privada mandaloriana, MPPP, reúne la experiencia y los recursos de ambos sectores con la única intención de proporcionar infraestructura, creación de riqueza, bienes y servicios al pueblo mandaloriano. Alguien está tratando de convertir mi códice en un documento de fascismo. Espacio fascismo corporativo, esto no despegaría, ¿verdad? No hay forma de que esto despegue. La República era demasiado fuerte incluso en sus influencias fuera del sector Mandalore para que algo como esto despegara y dentro del sector Mandalore, que era un poco de lo que básicamente podría llamarse libertarismo antiguo, sal de mi propiedad y quédate fuera de mi propiedad o usaré las armas que poseo como mi propiedad para hacerte salir de mi propiedad o alimentar mis cultivos de propiedad. Tendrías que encontrar un agujero infernal literal dentro del sector Mandalore para que esto funcione en cualquier medida. Derecha. Por otra parte, estoy seguro de que una gran mayoría de los mundos mandalorianos habían sido bombardeados orbitalmente en algún momento. Podría ser hasta la mitad de ellos. Todavía estamos en un estado en el que un documento como este podría infectarse. Todavía hay más para leer, con suerte esto no empeoró. Incluso si fuera alguna forma de fascismo corporativo, esto es obviamente una corporación que presiona por el fascismo. Solo leyendo las 7 capas de Kung Fu corporativo pintadas en este párrafo me dijo eso. Sin mencionar que esto obviamente intentaba apelar a la mente egoísta de los mandalorianos, jugar algo de supremacía cultural en el futuro si se ponían del lado de ellos. Esto normalmente se expresaría como agencias privadas que poseen y operan instalaciones o equipos para brindar los servicios públicos necesarios, mientras hacen uso de una organización pública comprensiva para eliminar las restricciones y regulaciones que solo sirven para evitar la prosperidad y el crecimiento. Felicidades, monopolios corporativos que lo manejan todo. Esto no solo permitiría que los monopolios estancados se llevaran gran parte del dinero del gobierno, sino que aumentaría la cantidad de desperdicio, ya que las regulaciones destinadas a evitar sobornos desaparecerían. Oh, tenemos suficientes luchadores, supongo que necesitamos continuar subsidiando a los luchadores. Guiño sigue haciendo que la gente vote por mí y mantienes ese subsidio. Esto tenía que ser una pesadilla en la misma forma de que esto fuera real. De hecho, el MPPP solo es realmente posible cuando es creado por mandalorianos, ya que tenemos el beneficio único de nuestros códigos compartidos y el interés común que ayudará a establecer la confianza de que tal asociación nunca sería abusada. Esa fue una declaración falsa, toda una mentira. De hecho, si hubiera tenido que adivinar. Una corporación estaba tratando de usar el Códice de Plata para establecer un partido político para obtener más libertad para crear monopolios. Esto fue indignante, me estaba molestando un poco. No creo que me hayan molestado en esta vida. Oh, bueno, al menos me abrí camino a través del documento, no hay nada peor, allí todo el camino en la parte inferior fue firmado. Plata blanca. Vi rojo, en un momento estaba en mi silla sosteniendo la almohadilla en mis manos, al momento siguiente la almohadilla al otro lado de la habitación, se partió por la mitad y estaba fuera de mi silla rechinando los dientes. Me sentí como un fuego corriendo por mi sistema, pura rabia absoluta cuando me di cuenta de quién era este imbécil corporativo que estaba tratando de crear un estado de fascismo corporativo, estaba tratando de robar mi identidad, o al menos la identidad que había creado, para evitar un posible conflicto en esta vida. Mi intento de crear una variante de autodefensa de la cultura mandaloriana para evitar conflictos estaba siendo secuestrado para crear fascismo corporal espacial. Y no había mucho que pudiera hacer al respecto. Seguro que podría salir y publicar el segundo volumen del Códice de Plata todo lo que quisiera, todo lo que haría es causar un poco de confusión y la gente simplemente elegiría el que más les gustara, asumiendo que ambos eran falsos en lugar de que uno fuera más real que el otro.
De hecho, debido a que uno había sido publicado primero y afirmaría ser el verdadero si sacaba un segundo volumen y afirmaba que era real, la gente simplemente se reiría y lo ignoraría. Necesitaba aprender quién estaba detrás de la identidad de esta falsa plata y exponerlos antes de que esto se convirtiera en una cosa. Tomando algunas respiraciones profundas, me calmé y traté de dejar que mi cerebro funcionara. Ya hay puntos clave de evidencia que me da el maldito documento en sí. Solo necesitamos obtener otra copia del documento para leerlo nuevamente y asegurarnos de que no me equivoqué en mis suposiciones. Una corporación en los bordes del espacio mandaloriano podría ser cualquier cosa, tal vez basada en el ejército. Lo más probable es que si vas a acariciar los egos de los supremacistas, querrás que los supremacistas piensen en la guerra, por lo que lo más probable es que sea una empresa basada en el ejército, no podría ser tantos de ellos. Dirigiéndome a X4, que había estado allí obedientemente, le dije: necesito documentos sobre cada corporación militar dentro del sector de Mandalore, así como cualquier información sobre un volumen 2 del Códice de Plata que se pueda encontrar. Sí, señora, dijo X4, inclinándose un poco antes de preguntar: ¿hay algo más que necesites? Entre risas, dije: un abogado de robo de identidad, pero puedes conseguirme una compañía que entregue una carta al sector de Mandalore sin hacer preguntas. Eso sería útil y tienes 2 o 3 personas con las que necesito hablar sobre algunas cosas que deben manejarse. Por supuesto, señora. X4 dijo, inclinándose de nuevo antes de alejarse. Volviendo a la ventana, dejé escapar un suspiro: necesito terminar esto rápidamente antes de que la tía Satine se enterara. Si algo como esto llamara su atención como un problema político, tendría que ser dura con todo el trabajo del Códex de Plata que he estado haciendo a lo largo de los años solo para mantener el control del sector, lo que podría ser tan peligroso como dejar que esta plata falsa gane seguidores. Lo que significa que necesitaba a alguien en el suelo para ser mis ojos y oídos. Espero que Bo-Katan pueda ayudarme con eso. Sabía que tenía contactos con muchos tradicionalistas mandalorianos, así que espero que sus contactos tuvieran alguna idea de quién era esta falsa plata y pudieran señalarme en la dirección correcta.